Siempre imaginé que ver a mi hija casada sería el mayor regalo que la vida podía darme como madre. Su sonrisa en el altar, los nietos corriendo por la casa y esa sensación de misión cumplida, como si todas las batallas valieran la pena solo por verla feliz. Pero la madrugada en que leí esas cartas escondidas, entendí que yo no era bienvenida en esa familia. Y peor aún, que mi vida estaba en peligro. Y si crees que esta es solo otra historia de drama familiar, espera a ver lo que pasó después de mi huida. Porque no solo escapé, di la vuelta a todo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir va a sacudir todo lo que crees sobre la confianza y el amor. Pero antes, dime una cosa aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, reales, fuertes y que se quedan contigo para siempre. Mi nombre es Emilia Robledo, tengo 68 años, y durante gran parte de mi vida fui enfermera, viuda, y una de esas madres que se tragan el dolor con tal de no preocupar a sus hijos. Pero en esa casa, esa noche, entendí que guardar silencio podía costarme la vida. Esa madrugada no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo que algo me apretaba el pecho. Me levanté sin encender la luz, y cuando mis pies tocaron el mármol helado del pasillo, tuve la certeza de que no era una noche cualquiera. El silencio en la casa de Clara era absoluto, apenas roto por el leve tic-tac del reloj antiguo en la sala. Bajé despacio, como si hasta el aire me pidiera cautela. En la cocina abrí la llave del agua, pero no tenía sed. Era otra cosa lo que me inquietaba. Mientras caminaba hacia el comedor, mis ojos se detuvieron en un brillo extraño. Sobre el aparador de ébano, entre candelabros y copas de cristal, había una caja de madera entallada. No estaba cerrada del todo. Ese pequeño descuido me clavó un presentimiento, como si el destino hubiera dejado abierta una puerta solo para mí. Me acerqué con pasos lentos. Toqué la tapa, sentí la textura suave, y dudé. Podía ignorarla, regresar a la cama, fingir que nada pasaba. Pero el corazón me latía con tanta fuerza que supe que ya no había vuelta atrás. Abrí la caja y descubrí sobres amarillentos, algunos gastados, otros demasiado nuevos. El olor a papel mezclado con perfume caro me golpeó en la cara, como si alguien hubiera querido impregnar de lujo lo que no debía ser visto. Tomé el primer sobre y lo abrí. La caligrafía era elegante, reconocible. No tuve dudas, era la letra de Julián. Las primeras palabras me cortaron la respiración. Te extraño cada noche, mi amor. Sentí un mareo, una mezcla de rabia y tristeza. Quise pensar que era una confusión, que había alguna explicación. Pero conforme mis ojos seguían las frases, entendí que nada de esto era inocente. Me senté en la silla tapizada en lino claro, intentando asimilar. La carta hablaba de una mujer a la que Julián prometía una vida juntos. Decía que Clara jamás sospecharía, que todo sería cuestión de tiempo. Y en una línea final, mi nombre aparecía como un estorbo. Su madre es ingenua, escribió. Esa palabra me atravesó como una daga. Ingenua. Yo, que había cuidado de todos, ahora era tratada como un obstáculo en la historia de mi propia hija. El silencio alrededor se volvió pesado. El reloj del pasillo parecía golpear más fuerte, y las cortinas se mecían con una brisa que me erizó la piel. Guardé la carta con manos temblorosas, volví a mirar dentro de la caja y confirmé que no era una sola. Había más, muchas más, todas con fechas recientes. El lujo que rodeaba esa casa se sentía de repente vacío, como un disfraz para ocultar la traición que yo acababa de descubrir. Saqué mi celular y tomé fotos rápidas, sin flash. Me repetía a mí misma que debía dejar todo tal cual lo encontré. No podía cometer el error de que Julián sospechara. Volví a meter las cartas y cerré la caja. Me levanté, sintiendo que las piernas no me respondían, pero obligándome a caminar. El mármol frío bajo mis pies era la única certeza de que no estaba soñando. Todo aquello era real. Esa noche no lloré. El cuerpo no me lo permitió. Era como si la vida me hubiera arrancado de golpe una venda que yo llevaba años soportando. Subí lentamente las escaleras, entré en mi habitación y me quedé sentada en la orilla de la cama, con el bolso preparado. Ya no era una visita en la casa de mi hija. Desde ese instante, entendí que era una intrusa en la mentira que alguien más había construido.
Al amanecer apenas cerré los ojos. Sentía que la casa respiraba diferente, como si cada rincón guardara un secreto que me miraba de frente. Bajé al comedor para fingir normalidad y ahí, entre las copas de cristal alineadas, el recuerdo de la caja me volvió con fuerza. No pude evitar tomar otro sobre antes de que alguien despertara. El papel tenía un aroma distinto, un perfume floral intenso que jamás había sentido en casa de Clara. Ese detalle me estremeció, porque no pertenecía a ninguno de nosotros. Lo abrí con manos frías. La letra, nuevamente de Julián, me resultaba tan familiar que dolía. No aguanto las ganas de abrazarte, de que todo esto termine para estar contigo sin máscaras, decía la primera línea. Sentí un peso en el pecho, como si la traición se materializara sobre mí. Esa mujer tenía nombre en esas cartas, tenía lugar en sus pensamientos, tenía promesas de un futuro que le pertenecía. Yo, en cambio, solo aparecía como un estorbo en su camino. Leí otra más. Decía con precisión las fechas, mencionaba viajes y hasta detalles de un departamento en la ciudad. Hablaba de joyas, de cenas privadas, de hoteles con vista al mar. No eran recuerdos inventados, eran planes concretos. Cerré los ojos, respirando hondo, mientras escuchaba el ruido lejano de Clara preparando café en la cocina. ¿Cómo podía mi hija estar tan ciega? ¿O acaso lo sabía y lo negaba para sostener la ilusión de una vida perfecta? El marco de un retrato familiar en la pared me distrajo. Clara y Julián sonreían junto a los niños, y detrás, yo con la mirada cansada, como invitada en mi propio linaje. La moldura dorada brillaba con la luz de la mañana, hasta que se resbaló del clavo y cayó al piso. El vidrio se rompió en pedazos. Me quedé helada. Nadie escuchó el ruido, pero para mí fue como si la casa misma confirmara lo que estaba descubriendo. Esa unión estaba fracturada, no importaba cuánto lujo la sostuviera. Recogí los fragmentos y volví a mirar la carta. Una frase resaltaba como un cuchillo. Clara firmará los papeles sin darse cuenta. Y su madre, ella ya me está sobrando. Sentí la garganta cerrarse, un sudor frío me recorrió la espalda. Ya no era solo un engaño matrimonial. Era un plan en el que yo sobraba. Me pregunté cuánto tiempo llevaba escrita esa condena para mí. Desde cuándo Julián me había catalogado como una amenaza. Dejé el sobre en su sitio, acomodando cada detalle con precisión. No podía cometer el error de alterar nada. Mientras lo hacía, mis dedos rozaron las copas de cristal alineadas en el aparador. Brillaban con luz propia, reflejando mi rostro desencajado. Pensé en lo irónico que era, todo tan impecable por fuera, mientras por dentro se gestaba la ruina. Apreté los labios, tratando de no soltar un sollozo. No quería que Clara viniera y me encontrara destrozada. Volví a mi cuarto intentando sostener la calma. Cerré la puerta, me senté en la cama y revisé las fotos en mi celular. Cada línea que había registrado era una daga contra mí, contra Clara, contra lo que habíamos construido como familia. Sentí que el aire me faltaba. Apoyé la frente en mis manos y pensé, ¿hasta dónde puede llegar un hombre que se esconde detrás de sonrisas públicas? La pregunta me taladraba sin descanso. Esa mañana, cuando Clara entró a saludarme, yo ya tenía la máscara puesta. Sonreí con los labios, pero los ojos me delataban. Me preguntó si había dormido bien. Contesté que sí, mientras mi corazón se revolvía con rabia contenida. Miré alrededor, el mármol relucía, las flores frescas en los floreros desprendían aroma caro, el sol entraba filtrado entre las cortinas de seda. Todo parecía perfecto. Pero en mi interior, ya nada lo era. Esa tarde la casa estaba en silencio. Clara había salido a llevar a los niños a sus clases de piano y Julián no estaba. Aproveché esos minutos para volver al comedor, como si la caja me llamara a gritos. Caminé con pasos suaves, temiendo que hasta el piso pudiera delatarme. El aroma de las flores frescas se mezclaba con un leve rastro de vino derramado en la mesa. Me acerqué al aparador, abrí la caja otra vez y confirmé lo que temía. No eran 3 cartas, eran muchas más. Las cartas estaban acomodadas como si fueran tesoros. Algunas con manchas de perfume, otras con tinta reciente. Una tenía un billete de avión doblado dentro, con destino a Buenos Aires y fecha próxima. Mis manos temblaron tanto que casi lo dejo caer. Lo guardé rápido,
consciente de que cualquier detalle fuera de lugar podía despertar sospechas. Mi mirada se detuvo en las copas de cristal Swarovski junto a la caja. El brillo me recordó lo frágil que era todo, bastaba un golpe para que se hiciera añicos. Decidí fotografiar cada carta con calma. Coloqué el celular entre mis manos como si fuera un arma secreta. Una por una, las fui registrando. Sentía la respiración acelerada, el corazón desbocado. El silencio de la casa me pesaba tanto que cada clic del teléfono me parecía un trueno. Pensaba en Clara, en lo que diría cuando viera esto. Imaginaba su rostro lleno de incredulidad, quizás de enojo hacia mí. Pero no podía callar, ya no. Mientras tomaba las fotos, un ruido en el pasillo me hizo detenerme. Dejé la carta sobre la mesa y contuve el aire. El sonido era claro, una pisada ligera, arrastrada, que venía desde el cuarto de huéspedes. Me quedé paralizada. La luz del pasillo proyectó una sombra que se movió lentamente hacia el comedor. En ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién estaba ahí? ¿Era Julián? ¿Alguien me había descubierto? Me escondí detrás del marco de la puerta, apretando el celular contra el pecho. La sombra se detuvo. El silencio volvió a cubrirlo todo. No escuché puertas abrirse ni pasos alejarse. Era como si la casa misma me estuviera jugando una mala pasada. Asomé apenas la cabeza, y el pasillo estaba vacío. El reloj marcaba las 5, el sol entraba por las ventanas altas, y sin embargo yo sentía un frío en la espalda que no era de este mundo. Volví al comedor con cuidado. Guardé las cartas en su sitio, cerré la caja y la empujé suavemente hasta que quedara como la había encontrado. Ajusté las copas de cristal, alineando cada una como si fueran centinelas vigilando mi secreto. Revisé que nada quedara fuera de lugar. Mi respiración era agitada, como si hubiera corrido una maratón. Pensé en salir corriendo de la casa, pero no podía. Tenía que aparentar normalidad, tenía que aguantar. Me dirigí a la cocina, me serví un vaso de agua y me obligué a beber despacio. Mis manos temblaban tanto que el vaso casi se me cae. Me miré en el reflejo de la ventana. Mis ojos parecían los de una desconocida. Ahí entendí que ya no era la misma mujer que había entrado en esa casa unos días atrás para ayudar a mi hija. Ahora era alguien que cargaba con un secreto capaz de derrumbar todo. Y ese peso no me dejaba respirar. Cuando escuché la puerta principal abrirse, reaccioné de inmediato. Guardé el celular en mi bolsillo, respiré hondo y sonreí como si nada pasara. Era Clara, acompañada de los niños, con bolsas de compras en las manos. Me abrazó con cariño, sin sospechar nada. Yo la abracé también, pero en silencio, como quien protege un secreto que quema. Y aunque traté de aparentar calma, mi corazón seguía latiendo con un eco fuerte, recordándome que lo peor aún estaba por venir. Esa noche no esperé a que el sueño me venciera. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, con el bolso a un lado y la certeza de que ya no podía seguir bajo ese techo. Escuchaba a Clara reír con Julián en el cuarto principal, y esa risa me dolía como una bofetada. No podía enfrentarlos todavía. No tenía fuerzas ni pruebas suficientes para que ella me creyera. Pero sí tenía miedo, y ese miedo fue el que me obligó a actuar. Me levanté despacio, tomé mi abrigo de lino y caminé sin encender luces. El eco de mis pasos se mezclaba con el crujido del piso de madera. Cuando bajé, vi el resplandor tenue de la caja en el comedor. No me atreví a tocarla otra vez. Ya había hecho suficiente. Abrí la puerta principal, cuidando que no chirriara, y salí al jardín. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, despertando mi instinto de sobrevivir. Caminé hasta la reja con el corazón acelerado. En el garaje, el auto negro de Julián descansaba impecable, brillante, como un guardián silencioso. Me estremecí al verlo. Sabía que en su interior podían esconderse tantas cosas como en esas cartas. Crucé el portón con sigilo y avancé hacia la calle vacía. Las luces de las farolas parecían seguirme, como si iluminaran cada paso de mi huida. Sentía que cualquier sombra podía ser él, acechando detrás de mí. Llegué a la esquina, esa donde siempre noté que no había cámaras de seguridad. Era un punto ciego en un barrio rodeado de vigilancia. Y ahí, justo ahí,
Marqué un taxi desde mi celular. Mientras esperaba, respiraba con dificultad, repasando cada detalle de mi escape. Sabía que si Julián despertaba y notaba algo extraño, podría inventar cualquier historia para voltear a Clara en mi contra. Tenía que desaparecer en silencio, sin dejar rastro. El taxi apareció con sus luces amarillas y se detuvo frente a mí. Subí sin dudar, cerrando la puerta con un golpe suave pero decidido. El chofer me preguntó la dirección. Le di la de Leonor, mi amiga de la infancia, la única persona en quien confiaba. Mientras el auto arrancaba, miré por la ventana hacia la casa iluminada a lo lejos. Una parte de mí quería regresar, abrazar a mi hija, protegerla. Pero otra parte sabía que si lo hacía, ponía mi vida en riesgo. Saqué el celular del bolsillo y volví a revisar las fotos de las cartas. En una de ellas, que no había leído con atención, encontré una línea que me heló. Decía: «No te preocupes, si la vieja se mete, ya tengo el plan B listo». Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyar la cabeza contra el asiento. El chofer me preguntó si me sentía bien. Contesté que sí, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ese plan B podía significar cualquier cosa, y ninguna era buena. El camino hasta la casa de Leonor se me hizo eterno. Las calles solitarias pasaban frente a mis ojos como escenas de una película que no elegí protagonizar. Cerré los ojos y traté de imaginarme segura, rodeada del aroma a café que siempre había en su hogar. Quería llegar, cerrar la puerta y llorar, pero el llanto no me salía. Solo el miedo y la certeza de que esa noche había cruzado un límite del que no habría regreso. Cuando por fin el taxi se detuvo frente a la casa de mi amiga, supe que acababa de empezar una batalla larga. Toqué la puerta y esperé con el corazón en la garganta. Y ahí, en ese instante, me hice una pregunta que me perseguiría mucho tiempo. ¿Sería capaz Clara de elegir la verdad por encima de la mentira que la mantenía cómoda? ¿Y tú? ¿Callarías para proteger a tu hija, o hablarías aunque ella no te creyera? Leonor abrió la puerta envuelta en su bata de seda, con el cabello recogido y la mirada sorprendida al verme a esas horas. No hizo preguntas, solo me abrazó y me condujo a la cocina. El aroma a café recién hecho y a pan tostado llenaba el ambiente, como si quisiera suavizar la pesadez de mi corazón. Me senté a la mesa de madera rústica, esa que conocía desde mi juventud, y sentí por un momento que ahí podía respirar sin miedo. Mientras ella servía las tazas, yo apenas podía sostener la mía. Le conté lo que había descubierto con voz entrecortada, midiendo cada palabra. Leonor escuchaba en silencio, sin interrumpir, como si comprendiera que yo necesitaba soltarlo todo de golpe. Cuando terminé, ella dejó la taza en el platito con un gesto serio. «Esto no es un engaño cualquiera, Emilia. Aquí hay algo más oscuro detrás». Sus palabras me calaron como un eco de lo que yo ya intuía. Me pidió que no actuara sola, que buscara ayuda legal antes de enfrentarlo. Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía que cada minuto que pasaba Julián avanzaba en su plan. Tomé un croissant del plato, pero el bocado me supo amargo, como si la traición se hubiera colado en mi paladar. Nunca antes un desayuno había pesado tanto. Leonor me tomó la mano y me dijo que no estaba sola. Esa frase me dio fuerzas para dar el siguiente paso. Esa misma mañana pedí cita con un abogado de confianza que ella me recomendó. El despacho quedaba en un edificio moderno, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la ciudad. Subí en el elevador de acero pulido, viendo mi reflejo en las paredes brillantes. No me reconocía, ojeras marcadas, labios resecos, mirada cansada. Una mujer que había cargado demasiado silencio en tan pocas horas. El abogado me recibió en una sala elegante, con sillones de cuero y cuadros minimalistas en tonos neutros. Su voz era firme, calculada, casi tranquilizadora. Le mostré las fotos de las cartas en mi celular, una por una, y relaté lo que había vivido. Él fruncía el ceño, tomaba notas rápidas, y con cada página que pasaba, su expresión se volvía más grave. Yo apenas podía mirar la mesa de cristal frente a mí, temiendo escuchar lo que vendría después. Cuando terminó de revisar, me miró fijamente. «Esto puede ser más grave de lo que imaginas, Emilia. Aquí no solo hay adulterio. Hay fraude, manipulación y posiblemente amenazas directas contra ti». Sentí que la sangre se me helaba. Me aferré a los brazos del sillón,
conteniendo las lágrimas. Escuchar a alguien ponerle nombre a lo que yo había visto en esas cartas fue como cargar con una losa que ya no podía negar. El abogado me sugirió actuar con discreción. Me habló de recopilar más pruebas, de no revelar nada todavía a Clara, porque en un juicio las emociones no alcanzaban. Yo asentía, pero mi corazón gritaba lo contrario. ¿Cómo podía guardar silencio sabiendo que mi hija dormía junto a un hombre capaz de destruirnos? La contradicción me desgarraba por dentro, aunque guardé compostura frente a él. Prometí ser paciente, aunque esa paciencia me costara noches en vela. Salí del despacho con un fajo de documentos en la mano y un vacío en el pecho. Afuera, el ruido de la ciudad contrastaba con mi silencio interior. Autos lujosos pasaban frente a mí, gente apurada entraba y salía de oficinas, todos en su mundo. Y yo, en medio de esa multitud, me sentía invisible. Caminé hacia la parada de taxis, con la certeza de que mi vida acababa de entrar en un terreno donde cada paso debía ser medido con precisión. Decidí llamar a Clara esa misma semana. Le pedí que nos viéramos a solas, sin niños ni Julián, en aquel restaurante donde antes celebrábamos cada cumpleaños. Ella aceptó sin sospechar nada, y yo me pasé la mañana ensayando en mi cabeza las palabras. Llegué primero. La mesa estaba adornada con manteles blancos, cubiertos de plata y copas brillantes que reflejaban la luz suave del mediodía. El lugar seguía siendo elegante, pero para mí ya no tenía el mismo encanto. Cuando Clara entró, con su vestido azul marino y el cabello suelto, sentí un nudo en la garganta. Se veía radiante, como siempre, y eso me dolía más. Pedimos vino, un tinto caro que ella eligió con naturalidad. Apenas nos sirvieron, respiré hondo y saqué de mi bolso las copias de las cartas que había logrado imprimir. Se las extendí con manos temblorosas, rogando que me mirara a los ojos y entendiera que no estaba inventando nada. Ella las tomó, y conforme avanzaba en la lectura, su expresión cambió de la curiosidad al fastidio. Cerró el sobre de golpe y lo empujó hacia mí. «Mamá, esto es una locura. Siempre has desconfiado de Julián. ¿Ahora inventas cartas? ¿Hasta dónde vas a llegar?» Su voz me atravesó como un cuchillo. El camarero llegó justo en ese instante con los platos principales, y yo apenas pude mover la cuchara. El aroma de la comida se mezclaba con el sabor amargo de sus palabras. Intenté hablarle con calma, pero Clara estaba cerrada. «Ya no sé si lo haces por celos, por capricho o porque no soportas que alguien más tenga mi atención», dijo con lágrimas en los ojos. Mi corazón se rompió. Ver a mi hija convertida en defensora de su propio verdugo era insoportable. Miré las paredes cubiertas de espejos, donde se reflejaba nuestra discusión. Vi a una madre derrotada y a una hija que se alejaba sin comprender. Quise levantarme y abrazarla, pero ella se apartó. «No quiero escucharte más, mamá. Te estás obsesionando». Sentí como si la mesa entera se hundiera bajo mí. El vino en mi copa seguía intacto, pero al probarlo me supo más amargo que nunca. Ya no era un almuerzo, era un juicio silencioso en el que yo estaba perdiendo sin derecho a réplica. Cada palabra de Clara pesaba más que cualquier sentencia de un juez. Ella pidió la cuenta sin mirarme a los ojos. Metió su servilleta en el plato con gesto brusco y se levantó. Yo permanecí sentada, sosteniendo las cartas arrugadas en mis manos. El camarero me preguntó si deseaba algo más, pero no tuve fuerzas para responder. Clara se marchó entre sollozos contenidos, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Sentí que la estaba perdiendo, justo cuando más necesitaba que me creyera. Me quedé sola en aquella mesa que tantas veces nos había reunido. Observé las parejas a mi alrededor, las charlas alegres, las risas que chocaban contra el murmullo de las copas. Yo, en cambio, solo escuchaba el eco de la desconfianza de mi hija. Guardé las cartas con torpeza, como si fueran pruebas de un crimen del que nadie quería enterarse. En mi mente solo repetía una frase: «Algún día abrirás los ojos, hija mía, aunque ese día me duela más que este». Cuando finalmente salí del restaurante, el sol me cegó unos segundos. Caminé despacio por la acera, sintiendo que cada paso era un recordatorio de que estaba sola en esa lucha. Clara me había dado la espalda, Julián seguía manipulando, y yo cargaba con la verdad en silencio. El lujo del restaurante contrastaba con la miseria que llevaba en el alma. Y mientras subía al taxi,
Entendí que mi camino se había vuelto más solitario de lo que jamás imaginé. El día del cumpleaños de Clara llegó y con él una herida que no supe disimular. No me llamó, no me pidió ayuda, ni siquiera me mandó un mensaje cordial. Me enteré de la celebración porque una vecina me lo mencionó con entusiasmo, creyendo que yo estaría allí. Caminé hasta la casa con la esperanza de verla, aunque fuera de lejos. El portón estaba adornado con flores blancas y la fachada iluminada con guirnaldas que brillaban como estrellas. Todo parecía perfecto, menos mi lugar, afuera, sola. Me acerqué despacio, intentando escuchar las risas que escapaban desde el jardín. La música suave de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con el murmullo de los invitados. Reconocí las voces de primos, tíos y hasta de viejos amigos de la familia. Yo, la madre de la festejada, era la única que no había sido invitada. Sentí un calor amargo en la garganta, como si me estuviera tragando una verdad que nadie quería reconocer. Era un banquete de lujo, pero con una silla vacía que llevaba mi nombre. Desde la reja, alcancé a ver a Clara con un vestido color marfil, radiante, recibiendo abrazos y felicitaciones. Julián estaba a su lado, sonriendo con ese aire encantador que tanto engañaba. Le acariciaba la espalda con naturalidad, como si nada en su vida fuera más puro que esa escena. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me las tragué. No podía dejar que nadie me viera quebrada. Aunque me doliera, debía permanecer invisible. El olor a carnes asadas y vinos caros llegaba hasta mí. Los niños corrían por el jardín, lanzando serpentinas, ajenos a todo. Era un cuadro de felicidad falsa, sostenido con hilos de mentira. Yo recordaba los cumpleaños de Clara cuando niña, pasteles sencillos, globos comprados con esfuerzo y risas que sí eran reales. Esa comparación me desgarró por dentro. El lujo actual no compensaba la falta de verdad que habitaba en esa casa. Un vecino se me acercó y me reconoció al instante. Con voz baja, me dijo: «Señora Emilia, no la veía por aquí. ¿Sabía que Julián tiene otro departamento en Recoleta? Siempre anda entrando y saliendo con una mujer distinta». Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Apenas pude asentir, agradeciendo con una sonrisa forzada. Ese comentario se quedó retumbando en mi cabeza, como una campana imposible de silenciar. Retrocedí un paso, alejándome de la reja. La música seguía sonando, la fiesta avanzaba, pero yo ya no podía soportar estar ahí. Cada carcajada me atravesaba como un recordatorio cruel. Clara me había apartado, y Julián seguía ganando terreno. Me llevé una mano al pecho y respiré hondo, buscando fuerzas para no desmoronarme en plena calle. No era el momento de enfrentarla, no todavía. Regresé caminando lentamente por la acera oscura, con la mirada clavada en el suelo. La rabia me empujaba a seguir adelante, a descubrir más, a no dejarme vencer por la mentira. Recordé la frase del abogado: «No subestime lo que encontró, señora Emilia». Ahora, con lo que el vecino me había dicho, tenía una nueva dirección, una nueva pista que podía desenmascarar a Julián. Y esa certeza me devolvió un poco de aliento. Cuando llegué a la esquina, pedí un taxi y me senté en el asiento trasero. El chofer puso la radio con boleros antiguos, y cada letra me sonaba como una herida abierta. Cerré los ojos y repetí para mí: «Tengo que llegar a la verdad, aunque me cueste lo que me queda de paz». Y mientras el auto avanzaba, pensé en el departamento de Recoleta. Sabía que lo que encontraría ahí podía cambiarlo todo. El taxi me dejó frente a un edificio de fachada imponente, con puertas de vidrio polarizado y un portero uniformado que parecía más guardia que recepcionista. La Recoleta siempre había sido sinónimo de lujo, pero esa noche me resultaba intimidante. Respiré hondo, enderecé los hombros y entré como si supiera exactamente a dónde iba. Mi corazón latía desbocado, pero mis pasos no se detuvieron. Pregunté por el piso que me habían mencionado y el portero, confiado, me dejó pasar sin sospechar nada. El elevador subió lentamente, como si quisiera prolongar mi angustia. Las paredes espejadas me devolvían un rostro que no reconocía, arrugas marcadas por noches de insomnio, labios tensos, mirada apagada. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo iluminado con luces tenues me recibió con un silencio incómodo. Caminé hasta la puerta indicada, una entrada elegante con manija dorada y alfombra en tonos grises. Me detuve frente a ella, con el corazón golpeando como un tambor.
No me atreví a tocar. Solo me quedé allí, observando. Y fue entonces cuando el olor me envolvió. Un perfume floral intenso, mezclado con notas dulces y amaderadas, que no correspondía a Clara ni a nadie de mi familia. Era el aroma de otra mujer, impregnado en las paredes, como una marca de territorio. Cerré los ojos unos segundos, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. No necesitaba ver más para saber que Julián estaba construyendo una vida paralela aquí. Me apoyé contra la pared, intentando calmar mi respiración. Justo en ese momento, escuché risas apagadas tras la puerta. Voces bajas, cómplices, seguidas por el sonido metálico de copas chocando. Me estremecí. El eco de esa intimidad prohibida me atravesó los huesos. Quise irme, pero mis pies no me respondían. Me sentía atrapada en una escena que no era mía, pero que se clavaba en mi historia como una herida imposible de cerrar. Con manos temblorosas, saqué mi celular. Sabía que necesitaba pruebas más allá de las cartas. Coloqué la cámara sobre una repisa discreta del pasillo, asegurándome de que apuntara a la puerta. Activé la grabación y la dejé allí, rezando para que nadie la notara. Era un riesgo enorme, pero el dolor de mi hija valía más que mi miedo. Si Julián pensaba seguir escondiéndose detrás de su sonrisa perfecta, yo estaba decidida a arrancarle la máscara. Me alejé despacio, sin mirar atrás. El pasillo parecía interminable, cada paso resonaba en el silencio como una traición. Cuando entré al elevador, mis manos seguían temblando. Cerré los ojos y recé en silencio, algo que no hacía desde hacía mucho. Sabía que lo que encontraría en esa cámara podía destrozar a Clara, pero también podía salvarla de un destino cruel. Y yo estaba dispuesta a cargar con esa responsabilidad, aunque me pesara en el alma. Al salir del edificio, la brisa nocturna me golpeó el rostro con fuerza. La ciudad seguía viva, autos lujosos pasaban, parejas elegantes caminaban tomadas de la mano, ajenas a mi tormenta. Yo, en cambio, me sentía una sombra, alguien que cargaba un secreto demasiado grande. Tomé un taxi sin mirar al chofer, hundiéndome en el asiento mientras las luces de la ciudad desfilaban ante mis ojos como fantasmas luminosos. Esa noche no dormí. Imaginé 1000 veces lo que podía encontrar en la grabación. Imaginé a Clara leyendo las pruebas, enfrentando la verdad, y también imaginé su rechazo hacia mí, una vez más. Cerré los ojos y comprendí que estaba entrando en un terreno donde el dolor y la justicia caminaban juntos. Y lo peor, ya no había vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que estabas espiando tu propia ruina, aun sabiendo que la verdad podía destruirlo todo? Regresé a casa de Leonor con la sensación de cargar una bomba en el pecho. Me encerré en la habitación que ella me había prestado, bajé las cortinas y encendí apenas una lámpara pequeña. No tenía fuerzas para nada más que revisar la grabación. Con manos temblorosas tomé el celular y abrí el archivo. El corazón me retumbaba en los oídos. Una parte de mí deseaba que no se hubiera grabado nada, que todo quedara en sombras. Pero otra necesitaba verlo, aunque me destrozara. La pantalla se iluminó y el pasillo apareció en silencio durante largos minutos. Pensé que había fallado. Pero de pronto, la puerta del departamento se abrió. Julián salió riendo, con una mujer rubia a su lado. Ella llevaba un vestido ajustado, de seda roja, y en su cuello brillaba un colgante de zafiras. Los dos se besaron con una pasión que me dolió como si me arrancaran un pedazo de alma. La cámara lo captaba todo, sus manos, sus sonrisas, su descaro. Escuchar su voz fue aún peor. Todo será nuestro, amor. Solo paciencia. Pronto Clara firmará y no habrá nada que nos detenga. Sentí un mareo, apreté el celular con tanta fuerza que temí romperlo. La mujer rió, acariciándole el rostro como si él fuera su trofeo. Yo apenas podía respirar. Era la confirmación de todo lo que había sospechado y mucho más. No eran solo cartas ni promesas, era una vida paralela planeada con frialdad. Pausé el vídeo y me quedé mirándolo en silencio. El reflejo de mis lágrimas manchaba la pantalla. No sabía si llorar, gritar o simplemente quedarme quieta hasta desaparecer. El dolor me apretaba la garganta, pero el miedo lo superaba. Si Julián hablaba con tanta seguridad, era porque tenía cada detalle calculado. Y yo no era parte de su plan.
Era un obstáculo que debía ser removido. Esa certeza me heló hasta los huesos. Guardé el teléfono bajo la almohada y caminé de un lado a otro de la habitación. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana y yo seguía sin cerrar los ojos. Cada ruido de la calle me hacía pensar que él podía estar siguiéndome. Revisé la ventana 3 veces, asegurándome de que nadie estuviera ahí afuera. No era paranoia. Era instinto de supervivencia. Sabía que después de ese vídeo ya no había lugar para retroceder. Leonor tocó la puerta al amanecer con un café caliente. Me encontró pálida, con los ojos hinchados, y supo sin preguntar que había visto algo terrible. Le mostré apenas unos segundos de la grabación y su rostro se endureció. Esto es suficiente para hundirlo, Emilia. Pero debes ser muy cuidadosa. Ese hombre no se detendrá fácilmente. Sus palabras me atravesaron con la misma intensidad que la noche anterior. Ahora el miedo tenía nombre y rostro. Ese día intenté hablar con Clara. La llamé 3 veces, pero no contestó. Le dejé un mensaje de voz corto, suplicándole que viniera a verme. Sabía que no podía mostrarle el vídeo sin prepararla antes. Ella todavía vivía en la burbuja de la perfección que Julián le había construido, y romperla sería doloroso. Pero yo no podía seguir cargando sola con ese peso. La verdad tenía que salir a la luz, aunque me costara perderla por completo. Al caer la tarde, cuando por fin me senté a respirar, mi celular vibró con un mensaje desconocido. Abrí la notificación y leí una sola frase: «Deja de meterte donde no te llaman». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La amenaza era clara. Julián ya sabía que alguien lo observaba. Y yo estaba segura de que esa advertencia era para mí. Esa noche no pude pegar un ojo después del mensaje anónimo. Me quedé sentada en la cama, con la pantalla del celular aún encendida, como si esa frase pudiera saltar de las letras y atraparme. Cuando amaneció, abrí las redes sociales para distraerme, pero lo que encontré fue otra daga en el pecho. Clara había publicado una fotografía con Julián, tomada en una gala benéfica en un salón lleno de lámparas de cristal y mesas decoradas con centros de rosas blancas. Ella sonreía, vestida con un traje de seda rojo. Y él, a su lado, lucía impecable. Me quedé mirando la imagen largo rato, intentando comprender cómo podía mi hija exhibir con orgullo a un hombre que la traicionaba con tanta desfachatez. No pude evitar fijarme en los detalles: la mano de Julián apretando su cintura, la copa de champaña en alto, y esa sonrisa que yo conocía tan bien. Era la misma sonrisa que usaba para manipular, para convencer, para disfrazar su verdadero rostro. Sentí rabia, impotencia y, sobre todo, una tristeza tan honda que me costaba respirar. Pasé a la siguiente foto del evento y lo que vi confirmó mis sospechas. Julián aparecía entregando un cheque enorme con el nombre de Clara estampado en letras doradas. Una donación de una cifra obscena, imposible de justificar con lo que ella ganaba. Era evidente que había utilizado los bienes de mi hija, poniéndolos a su nombre para dar la apariencia de generosidad. Mientras la gente aplaudía su gesto, yo veía claramente el fraude escondido detrás de esa falsa caridad. No pude quedarme quieta. Imprimí las imágenes y fui directo al despacho del abogado. Él me recibió serio, acostumbrado a malas noticias, pero cuando puse las fotos sobre su escritorio su expresión cambió a preocupación. «Esto confirma lo que temíamos», dijo mientras las analizaba. «Él está moviendo dinero a través de tu hija. Si no actuamos, Clara terminará siendo la responsable legal de todo». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Me llevé las manos al rostro, intentando contener las lágrimas. No era justo. Clara estaba siendo usada como un escudo, y ni siquiera se daba cuenta. Recordé cómo ella me había acusado de inventar historias en el restaurante, cómo me había dado la espalda sin escucharme. Y aún así, ahí estaba yo, luchando por protegerla de un abismo que ni ella misma podía ver. A veces, ser madre es cargar con culpas que no nos corresponden, solo por amor. El abogado me aconsejó que guardara cada prueba, que no hiciera movimientos bruscos hasta tener todo sólido. Yo asentí, aunque por dentro quería gritarle a Clara la verdad en la cara. Salí de la oficina con las fotos bajo el brazo, caminando entre edificios altos y vidrieras de tiendas lujosas. La ciudad parecía burlarse de mí,
tanta opulencia en las vitrinas y yo cargando con una pobreza emocional que me pesaba más que cualquier cosa. Esa tarde me senté sola en un café. Pedí un té, pero no pude probarlo. Me quedé observando a las parejas que conversaban alrededor, riendo, compartiendo planes. Pensé en cuántas de esas sonrisas escondían mentiras, cuántos gestos de cariño eran solo fachada. La traición tiene muchas caras, y yo estaba aprendiendo a reconocerlas todas. El vestido rojo de Clara brillaba en mi memoria como un símbolo cruel de lo que ella aún no veía. La mentira caminaba a su lado. Cuando volví a casa de Leonor, me encerré en la habitación y me derrumbé por fin. El celular vibraba con notificaciones de felicitaciones hacia Clara por su acto generoso. Yo solo podía llorar en silencio, sabiendo que cada elogio era un aplauso a la farsa de Julián. Cerré los ojos y juré que no me detendría. Aunque me quedara sola, aunque Clara me rechazara, yo iba a sacarlo todo a la luz. Porque ya no se trataba solo de mí, era la vida de mi hija la que estaba en juego. Los días siguientes se volvieron una rutina de papeles, citas legales y noches sin dormir. Cada vez que regresaba al despacho del abogado, llevaba nuevas pruebas, capturas de pantalla, fotos impresas, fragmentos de las cartas que había guardado. Él revisaba todo con minuciosidad, apuntando detalles en su libreta de cuero, mientras yo me retorcía en la silla sintiendo que el tiempo corría en contra. Sabía que cada hora que pasaba era un espacio que Julián aprovechaba para avanzar en su plan. El abogado fue claro. Clara estaba en riesgo. Había documentos que la mostraban como firmante en trámites bancarios que no podía haber comprendido del todo. Julián la estaba utilizando como marioneta, y si algo salía mal, ella cargaría con la responsabilidad. Al escuchar eso, me llevé las manos al rostro y cerré los ojos. La impotencia me consumía. Mi hija me había rechazado, pero aún así estaba dispuesta a hundirme sola si eso significaba protegerla. Una tarde, al salir del despacho, noté algo extraño. Un hombre con traje oscuro me seguía a distancia. Caminaba con paso lento, como si no tuviera prisa, pero cada vez que yo me detenía, él hacía lo mismo. Crucé la calle apresurada y entré en una tienda de ropa elegante para despistarlo. Desde el escaparate lo vi detenerse frente a la puerta, mirar hacia adentro y luego alejarse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Julián ya sabía que estaba moviéndome en su contra. Regresé al departamento de Leonor con el corazón acelerado. No le conté nada para no preocuparla, pero esa noche apenas pude cerrar los ojos. Sentía que cualquier ruido en la calle podía ser él. Recordaba la frase de la carta: ya tengo el plan B listo. ¿Era ese plan vigilarme, intimidarme, obligarme a retroceder? Lo peor era que una parte de mí comenzaba a temer que Clara estuviera al tanto, que lo defendiera hasta el final sin importar las pruebas. Al día siguiente, el abogado me llamó de urgencia. Había encontrado movimientos financieros sospechosos, transferencias a cuentas en el extranjero con la firma de Clara. Si esto sale a la luz sin preparación, ella será la primera acusada, me dijo con tono grave. Sentí que el suelo se me movía. Quise correr a casa de mi hija, sacarla de ahí, gritarle la verdad. Pero él me detuvo: si la enfrentas ahora, todo se perderá. Necesitamos pruebas irrefutables. Y tuve que tragármelo. Esa conversación me dejó vacía. Caminé sin rumbo por la avenida principal, observando vitrinas iluminadas con relojes de oro, bolsos carísimos y perfumes que nadie compraba con sacrificio. Todo ese lujo parecía burlarse de mí. Pensé en cómo Julián usaba justamente esa fachada: cenas caras, donaciones ostentosas, viajes aparentes. Mientras tanto, yo cargaba con la angustia de saber que mi hija podía terminar arruinada por confiar en el hombre equivocado. Esa noche, cuando intenté dormir, recibí un mensaje corto en mi celular: estás jugando con fuego. No tenía remitente conocido. Me quedé paralizada, mirando esas palabras brillar en la pantalla en la oscuridad. No respondí. Borré el mensaje, pero no de mi memoria. Era la confirmación de que estaba bajo su mirada. Cada movimiento mío estaba vigilado, cada paso calculado. Y en ese instante supe que el tiempo para quedarme en silencio se estaba acabando. Me levanté de la cama y abrí la ventana. El aire fresco entró de golpe, pero no alivió la presión en mi pecho. Miré las luces lejanas de la ciudad y recordé algo que mi madre solía decir: cuando el miedo te arrincona, es porque estás más cerca de la verdad de lo que imaginas.
Cerré los ojos y repetí esa frase como un mantra. Tenía miedo, sí, pero también estaba decidida. No iba a dejar que Julián ganara esta batalla. Clara me llamó para invitarme a cenar. Quería que estuviéramos juntas, como si el tiempo pudiera curar nuestras heridas sin hablar de ellas. Dudé en aceptar, pero al escuchar su voz noté algo distinto, un tono vulnerable, cansado, como si las dudas hubieran empezado a abrirle grietas. Esa tarde me vestí con calma, eligiendo un vestido sencillo, sin adornos, porque no quería que la noche se tratara de apariencias. Necesitaba que me viera como su madre, no como la enemiga que Julián había inventado en su cabeza. La mesa estaba servida con delicadeza, copas de cristal relucientes, velas encendidas, platos de porcelana que alguna vez habían sido símbolo de orgullo familiar. Clara me recibió con un abrazo apretado, y aunque traté de corresponderle, sentí el vacío entre nosotras. Julián apareció unos minutos después, impecable en su camisa blanca, con esa sonrisa calculada que me erizaba la piel. Saludó con cortesía, pero en su mirada había un brillo frío, como el filo de un cuchillo escondido detrás de un gesto amable. Durante la cena, él habló de negocios, de viajes, de proyectos que llenaban de orgullo a Clara. Yo lo escuchaba en silencio, viendo cómo cada palabra era una tela más en la red que la atrapaba. Mi hija lo miraba con admiración, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí, como si buscara señales. No dije nada, no era el momento. Partí un trozo de carne, probé el vino caro que él había servido y sentí que el sabor metálico me subía a la garganta. Era imposible disfrutar cuando la verdad estaba envenenando cada detalle. En un momento, Julián se levantó para contestar una llamada. Aproveché ese instante para mirar a Clara fijamente. Ella bajó la voz y me susurró: «A veces siento que me oculta cosas, mamá». No quiero pensarlo, pero no terminó la frase. Le tomé la mano por encima de la mesa, apretándola con fuerza. Mi corazón latía desbocado, queriendo soltarle todo de golpe, pero contuve las palabras. Sabía que si lo hacía sin pruebas en sus manos, volvería a cerrarse contra mí. Tenía que esperar. Cuando él regresó, noté que su expresión estaba tensa. Guardó el celular en el bolsillo y fingió sonreír, pero yo lo conocía ya demasiado. Sus manos sudaban, y al servir el agua derramó un poco sobre el mantel. Un detalle mínimo para cualquiera, pero para mí era suficiente para confirmar que algo lo incomodaba. Sentí que la verdad estaba cerca, pero también que el peligro se hacía más grande con cada día que pasaba. Julián ya no era un hombre encantador, era una sombra acechando en nuestra propia mesa. Después de cenar, Clara se levantó a buscar postre. Julián aprovechó para acercarse más a mí. Habló con voz baja, tan baja que parecía un murmullo. «No insistas más, Emilia. No sabes con quién te estás metiendo». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Su mirada era dura, distinta a la que mostraba en público. Quise responder, pero mis labios se quedaron mudos. Solo lo miré, y ese silencio mío fue suficiente para que él sonriera, seguro de que me había intimidado. Clara regresó con una bandeja de frutas y fingió no notar la tensión en el aire. Yo forcé una sonrisa, probando una fresa que me supo amarga como nunca. Las velas proyectaban sombras largas sobre las paredes, y sentí que esas sombras eran un reflejo exacto de lo que vivíamos. Una casa hermosa, un ambiente elegante, y debajo de todo, una mentira creciendo como hiedra venenosa. Mi hija no lo veía aún, pero en sus ojos había algo distinto, una duda que empezaba a despertar. Antes de irme, Clara me acompañó hasta la puerta. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo habitual. En su voz había un temblor. «Si descubres algo, prométeme que me lo dirás». No pude responder con palabras. Solo acaricié su cabello y asentí. Al verla entrar de nuevo, sentí que el momento se estaba acercando. Tal vez pronto ella misma se enfrentaría a la verdad que tanto me había negado. Caminé hacia la calle con un nudo en el estómago. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, repasé cada gesto de Clara durante la cena. Su mirada esquiva, su suspiro cuando Julián no la veía, la forma en que apretó mi mano. Todo me decía que empezaba a despertar. Pero al mismo tiempo, el miedo me acompañaba como una sombra fiel. Julián me había advertido con claridad, y sabía que no se detendría.
La duda era si tendría fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Apagué la luz, pero no logré dormir. En la oscuridad. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El eco de la amenaza de Julián se repetía una y otra vez en mi cabeza. Mi corazón pedía justicia, pero mis manos temblaban de miedo. Y ahí, en ese silencio, me hice la misma pregunta que ahora quiero hacerte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces ignoraste una señal evidente por miedo a enfrentar la verdad que podía romper tu vida entera? La llamada de Clara llegó una mañana gris. Su voz estaba rota, cargada de un temblor que jamás había escuchado en ella. Me pidió vernos en una cafetería discreta, lejos de su casa. Apenas colgué, supe que algo se había quebrado dentro de ella. Me vestí deprisa, sin pensar demasiado, y caminé con la ansiedad atravesándome el pecho. Esa cita no era un encuentro cualquiera, era el inicio de una verdad que empezaba a salir a flote después de tanto silencio. Cuando entré al lugar, la vi en una mesa del rincón. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Frente a ella, una taza de café intocada se enfriaba. Me acerqué despacio, y al verme se levantó sin dudar. Me abrazó con fuerza, con un llanto contenido que me desarmó por completo. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Tantos meses de rechazo, tantas palabras duras, y de pronto ese abrazo me devolvía algo que creía perdido. Nos sentamos y dejó salir todo. Me contó que había encontrado una de las cartas escondida en un cajón de la cocina, exactamente como yo se lo había descrito tiempo atrás. «Era verdad, mamá. No estabas inventando nada», dijo con los labios temblando. Yo respiré hondo, intentando sostener mi calma, aunque por dentro me invadía una mezcla de alivio y dolor. No había alegría en tener razón, solo tristeza por verla derrumbada de esa manera. Saqué mi celular y le mostré todas las fotos y vídeos que había guardado. Cada imagen era una estaca más en el corazón de mi hija. Clara se tapaba la boca con las manos, incapaz de mirar más de unos segundos. La vergüenza, la rabia y la humillación la atravesaban de golpe. Yo acariciaba su brazo, tratando de transmitirle un poco de la fuerza que ella me había negado cuando no me creyó. Pero esta vez no necesitaba convencerla, las pruebas hablaban solas. El silencio entre nosotras duró varios minutos. La cafetería estaba llena de murmullos, cucharas chocando contra porcelana, pero yo solo escuchaba el latido acelerado de su corazón en ese espacio estrecho. Finalmente me miró y dijo: «No lo quiero perder, pero no puedo seguir así. Tengo miedo, mamá». Sentí un nudo en la garganta. Era la confesión más honesta que había salido de sus labios en mucho tiempo. Y aunque me dolía verla destrozada, también me llenaba de ternura poder estar ahí, a su lado, sosteniéndola. Decidimos que lo mejor era reunir todas las pruebas en un solo lugar. Clara, aunque todavía incrédula, aceptó que la única manera de liberarse era enfrentarlo. Hablamos con el abogado esa misma tarde. Él nos recibió sorprendido al vernos juntas, como si por fin las piezas encajaran. Nos explicó el proceso, los riesgos y la necesidad de paciencia. Clara asentía con los ojos húmedos, tomando notas, decidida a no dejarse manipular más. Por primera vez, estábamos del mismo lado. Cuando salimos del despacho, el aire de la calle se sentía distinto. Clara me tomó de la mano, algo que no hacía desde niña, y caminamos en silencio. No necesitábamos palabras. Esa unión silenciosa era un pacto, una promesa de no soltar la batalla aunque nos doliera. Sentí que algo en mi interior se aliviaba, como si la carga fuera menos pesada ahora que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija estábamos en la misma guerra. Esa noche, ya en casa de Leonor, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: «Sé quién eres. Sé lo que planean». El cuerpo del mensaje era aún más inquietante. Incluía detalles de mi encuentro con Clara, del café que habíamos compartido, incluso de la dirección del abogado. Se me heló la sangre.
Alguien nos estaba siguiendo de cerca, y la amenaza no era velada, era directa. Imprimí el mensaje y lo guardé como prueba. No quise preocupar a Clara de inmediato, pero al día siguiente ella también recibió un correo parecido. «Si sigues con esto, lo perderás todo», decía. La miré a los ojos y vi un miedo profundo, pero también una determinación que nunca le había conocido. «No pienso callar más», respondió con voz firme. Ese instante me llenó de orgullo. Mi hija ya no era la mujer engañada, empezaba a convertirse en alguien capaz de luchar por su vida, por sus hijos y por la verdad. Esa transformación suya me conmovió más que cualquier prueba que hubiéramos reunido. Yo sabía que la guerra apenas comenzaba y que Julián no se quedaría quieto. Pero ver a Clara del otro lado de la mesa, con los puños cerrados y los ojos firmes, me dio fuerzas que no sabía que aún tenía. Supe que no estaba sola, y que juntas íbamos a dar la batalla, aunque el precio fuera alto. Porque algunas verdades no se pueden callar más. Esa semana, mientras Clara y yo organizábamos las pruebas, apareció una nueva pieza inesperada. Fue un sobre deslizado bajo la puerta del departamento de Leonor. No llevaba remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía distinta a la de Julián. Lo abrí con cautela, sintiendo que cada segundo se estiraba como un hilo tenso. Dentro había una carta escrita a mano, con detalles demasiado precisos, demasiado íntimos. Al leerla, comprendí que alguien cercano nos estaba observando. La carta hablaba de encuentros secretos, de citas que Clara no podía conocer y de planes de viaje que coincidían con los que Julián había mencionado en las anteriores. Pero lo inquietante era la forma en que se dirigía a mí. Decía: «Sé lo que descubriste. No te confíes. Aún no has visto lo peor». Sentí que me ardían las mejillas. No era una advertencia cualquiera, era un mensaje dirigido con precisión quirúrgica. No estaba segura de si provenía del amante o de Julián, pero el tono me estremeció. Clara la leyó conmigo. Se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. «¿Por qué a ti, mamá? ¿Por qué te buscan directamente?» No supe qué responder. Quizás porque yo era la única que no encajaba en el teatro que él había construido. Quizás porque mi silencio había sido la pieza que él calculó mover primero, y ahora se le había salido de control. Sea como fuera, esa carta me convertía en objetivo, y la amenaza ya no estaba oculta en frases ambiguas. Llevamos la carta al abogado. Él la revisó con gesto grave, comparando la caligrafía con las otras. No es la misma mano. Aquí hay alguien más involucrado. Esas palabras me helaron. No era solo Julián y su amante. Había otra persona vigilando, alimentando esta trama, alguien que conocía nuestros movimientos. El abogado insistió en que debíamos reforzar la seguridad, que no nos moviéramos solas y que cada comunicación quedara registrada. Yo asentí, pero el miedo se instaló más hondo. Esa noche, Clara decidió dormir conmigo en casa de Leonor. La vi vulnerable, con los ojos cansados y el cuerpo encogido sobre el sillón. Yo la cubrí con una manta y me quedé despierta, observándola. Pensé en la niña que alguna vez corrió hacia mí después de una pesadilla, buscando refugio. Y ahora, tantos años después, era yo quien trataba de darle consuelo en medio de un monstruo real. El tiempo no había cambiado nada, seguía siendo madre, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Al amanecer, revisé otra vez la carta. Me detuve en una frase que no había notado con claridad: «No subestimes lo que Clara aún no sabe». Me pregunté qué significaba. ¿Había algo más, un secreto más profundo, que ni siquiera mi hija conocía? El miedo se mezclaba con la curiosidad. No quería pensar que Clara podía ser también parte de la manipulación, aunque fuera sin saberlo. Esa idea me pesaba demasiado, pero la descarté. Tenía que confiar en ella. Durante el día, Clara y yo discutimos sobre qué hacer. Ella quería enfrentar a Julián de inmediato, mostrarle que sabíamos todo. Yo insistí en que no era momento, que primero debíamos entender quién nos había mandado esa carta. El dilema nos desgastó. Terminamos guardando silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La tensión crecía entre nosotras, no por falta de amor, sino porque sabíamos que la verdad aún no estaba completa. Por la tarde, Clara regresó a su casa a recoger ropa. Yo la acompañé hasta la entrada, pero no quise entrar.
Esperé en el auto mientras ella subía. Pasaron 20 minutos eternos. Cuando finalmente bajó, llevaba en las manos otro sobre. Estaba en el cajón de nuestra habitación, dijo con voz quebrada. Lo abrió frente a mí. Era otra carta, escrita con la misma mano desconocida, pero esta vez dirigida directamente a Julián. Sentí que el suelo se me hundía. La carta no era de amor, era un reclamo. Decía: ya no confío en ti. Si fallas, todos caeremos. Clara me miró con terror. Eso confirmaba que había alguien más enredado en este plan, alguien que no solo estaba al tanto, sino que también lo amenazaba a él. Ahora el círculo se cerraba más. Julián no era el único que jugaba. Había otra fuerza, invisible, que podía derrumbarlo todo y arrastrarnos con él. El miedo nos unió en un abrazo silencioso en medio de la calle. Esa noche, al regresar a casa de Leonor, entendí que lo que habíamos descubierto no era solo una traición amorosa. Era una red de engaños donde cada pieza cumplía un rol, y Clara y yo éramos solo los daños colaterales. Me senté frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada, y me prometí a mí misma que no iba a retroceder. No importaba quién estuviera detrás de esas cartas, la verdad iba a salir. Y yo estaría lista para enfrentarla. Clara decidió que ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Julián sin decir nada. Su voz temblaba cuando me lo confesó, pero sus ojos brillaban con una determinación que me recordó a la niña testaruda que siempre fue. Esa misma tarde, me pidió que la acompañara hasta la casa. No sabía si era valentía o desesperación lo que la empujaba, pero yo no podía dejarla sola. Caminamos juntas hasta la puerta, y con cada paso sentía que la sangre se me helaba. El enfrentamiento era inevitable. Entramos y la casa parecía un escenario dispuesto para la mentira. Flores frescas en los floreros, música suave en el fondo, aromas de velas caras impregnando cada rincón. Julián estaba en la sala, hojeando una revista como si el mundo fuera suyo. Al vernos, sonrió con ese gesto seguro que tanto lo caracterizaba. «Qué sorpresa tenerlas aquí juntas», dijo, como si se tratara de una visita cordial. Pero Clara no perdió tiempo. Sacó del bolso una de las cartas y la arrojó sobre la mesa. «Explícame esto», exigió con voz quebrada pero firme. Julián la tomó con calma, fingiendo confusión. Se levantó despacio, caminó hacia ella y trató de acariciarle el rostro. Clara dio un paso atrás. Yo observaba la escena conteniendo la respiración. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Él negó con la cabeza, riendo con desprecio. ¿Otra vez las ideas de tu madre? Siempre buscó envenenarte contra mí. Esa frase fue la chispa que encendió el fuego que venía acumulándose por años. Clara gritó que no mentiría más. Sacó su celular y lo encendió en modo de grabación. «Habla, Julián. Dime en la cara que todo lo que escribiste es mentira». Por primera vez lo vi perder el control. Su voz se alzó, acusándome de ser una entrometida, de inventar pruebas, de destruir a mi propia hija. Sus palabras eran golpes disfrazados de discursos. Clara lo grababa todo, con lágrimas rodando por su rostro. Esa grabación se convirtió en el único escudo que teníamos en ese instante. La discusión escaló rápido. Julián golpeó la mesa con el puño, haciendo que las copas de cristal tintinearan con un sonido metálico. Caminaba de un lado a otro, buscando argumentos que ya no convencían a nadie. Clara le gritaba que la había usado, que había jugado con su vida, que la había puesto en riesgo. Yo me quedé en silencio, observando, sintiendo que el tiempo se detenía. Era la primera vez que mi hija se ponía frente a él con tanto coraje, y yo no iba a interrumpirla. De pronto, en un arranque de furia, Julián tomó un jarrón de cristal baccarat y lo lanzó contra la pared. El estruendo llenó la sala, y los fragmentos se esparcieron como cuchillas brillantes en el suelo. Ese rugido del cristal quebrado fue el reflejo exacto de lo que estaba ocurriendo, el derrumbe de la fachada que había construido durante años. Clara retrocedió un paso, pero no bajó el celular. Su respiración era fuerte, temblorosa, pero firme. Ese sonido de ruptura quedó grabado también en el dispositivo. El caos se volvió insoportable. Los niños, desde el segundo piso, comenzaron a llorar asustados por los gritos y el estruendo. Clara corrió hacia la escalera para tranquilizarlos, y yo quedé sola frente a Julián.
Su mirada era de odio puro, como si quisiera borrarme de la faz de la tierra. «Esto no termina aquí, Emilia», dijo con un tono bajo, casi un siseo. Mi cuerpo temblaba, pero lo enfrenté con los ojos. Por primera vez no desvié la mirada. No le tenía miedo, aunque todo mi cuerpo gritara lo contrario. Cuando Clara bajó con los niños, los tomó de la mano y me pidió que nos fuéramos. No hubo más discusión. Abrimos la puerta y salimos, dejando atrás la casa convertida en un campo de batalla. Afuera, el aire fresco de la noche nos golpeó con fuerza, como un recordatorio de que aún estábamos vivas. Caminamos deprisa hasta el auto, sin mirar atrás. Cada paso lejos de esa casa era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que ya no seríamos parte de su engaño. Esa misma noche, al llegar a casa de Leonor, Clara recibió una notificación en su celular. Revisó con manos temblorosas. Todas sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas. El mensaje era claro: Julián había movido sus fichas más rápido de lo que pensábamos. Mi hija me miró con desesperación, sabiendo que no se trataba solo de un matrimonio roto, sino de un intento calculado por destruirla en todos los sentidos. El juego había cambiado de nivel, y el peligro se volvía más real que nunca. Yo la abracé fuerte, como cuando era niña, y le prometí que no la dejaría sola. Sabía que estábamos entrando en el tramo más peligroso de la historia, pero también en el más definitivo. Julián había mostrado su verdadero rostro, y aunque sus amenazas eran oscuras, ya no éramos dos mujeres indefensas. Éramos madre e hija unidas en la misma lucha. El rugido del cristal aún resonaba en mi memoria, recordándome que a veces la destrucción es el primer paso hacia la liberación. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. Clara y yo pasamos la noche anterior repasando documentos, fotografías y audios que serían presentados como pruebas. Ella eligió un vestido blanco sencillo, acompañado de tacones que la hacían ver más alta y segura. Yo la observaba en silencio, orgullosa y al mismo tiempo con el corazón hecho un nudo. No era la misma mujer que meses atrás defendía a Julián a ciegas. Ahora se vestía con dignidad, lista para recuperar lo que le habían robado. El tribunal no era tan majestuoso como en las películas, pero imponía respeto. Bancos de madera, paredes grises y un silencio solemne que se rompía solo con el murmullo de los asistentes. Al entrar, sentí la mirada de todos sobre nosotras, como si fueran capaces de leer en nuestros gestos el peso de lo que traíamos. Julián ya estaba allí, impecable en su traje oscuro, acompañado de su abogado. Su sonrisa era apenas un trazo arrogante en su rostro, convencido de que saldría impune una vez más. El juez abrió la sesión con voz firme. Los abogados comenzaron a exponer pruebas y argumentos. Julián mantenía la compostura, fingiendo ser la víctima de un complot familiar. Cuando su abogado habló de mi supuesta animadversión hacia él, Clara apretó mi mano bajo la mesa. Yo cerré los ojos por un instante, respirando hondo. No podía caer en provocaciones. Mi fuerza no estaba en las palabras altisonantes, sino en la verdad que llevábamos en cada documento presentado. Cuando me llamaron a declarar, el camino hasta el estrado se me hizo eterno. Sentí el sonido de mis tacones resonar en la sala como campanadas. Me senté frente al juez, levanté la mano y juré decir la verdad. Con voz pausada relaté todo lo que había descubierto: las cartas, las fotografías, la grabación del apartamento en Recoleta. Cada palabra era un peso liberado de mis hombros, aunque dolía revivirlo. Al terminar, el silencio de la sala era absoluto. Julián me miraba con un rencor que quemaba. Después fue el turno de Clara. Al verla de pie, con la voz firme pero cargada de emoción, sentí un orgullo indescriptible. Contó cómo había encontrado una carta en la cocina, cómo había comprobado con sus propios ojos lo que yo le había dicho. No lloró, aunque la voz se le quebró en un par de momentos. Al terminar, la sala entera parecía conmovida. Incluso el juez inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera en ella la valentía de alguien que por fin rompe sus cadenas. El momento más inesperado fue cuando llamaron a declarar a la amante de Julián. Una mujer rubia, elegante, pero con el rostro desencajado por la tensión. Al principio intentó sostener la versión de él, pero poco a poco se derrumbó. Confesó que Julián la había manipulado también, que le prometió una vida juntos a cambio de su silencio. Sus palabras fueron un golpe directo contra la fachada impecable que él intentaba mantener.
Por primera vez, lo vi perder la calma, su mandíbula apretada, sus manos crispadas sobre la mesa. El abogado de Julián intentó desacreditar todo, pero la montaña de pruebas era demasiado grande. Fotos, transferencias bancarias, correos, la grabación de la discusión en la casa con el cristal roto. Todo estaba allí, visible, imposible de negar. El juez escuchaba sin interrumpir, tomando notas, mientras en la sala el ambiente se volvía cada vez más tenso. Yo sentía que el aire pesaba, que cada minuto era una batalla ganada con dolor y lágrimas acumuladas. Cuando el juez se retiró para deliberar, la sala entera quedó en un murmullo nervioso. Clara se inclinó hacia mí y susurró: «Pase lo que pase, gracias por no rendirte». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y yo solo pude acariciarle la mano. Ese gesto, simple y profundo, era el premio más grande que podía recibir. Más allá de la sentencia, ya había recuperado a mi hija, y ese lazo valía más que cualquier victoria legal. El juez regresó con rostro serio. Su voz retumbó en la sala. Julián quedaba bajo investigación formal por fraude, amenazas y manipulación. Sería retirado de su cargo y sus bienes quedarían congelados hasta nueva orden. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Julián se quedó quieto, con la mirada perdida, mientras Clara respiraba por fin con alivio. Yo cerré los ojos y sentí una paz que hacía mucho no me visitaba. La justicia no estaba completa, pero era el inicio de un final distinto. Al salir del tribunal, la luz del sol nos recibió como una caricia. Clara y yo caminamos juntas entre fotógrafos y curiosos, con la frente en alto. No teníamos que decir nada, nuestros pasos hablaban por nosotras. Yo llevaba en la memoria el sonido de mis tacones resonando en esa sala, un eco que me recordaba que la verdad siempre deja huellas. Y mientras miraba a mi hija, supe que aún nos quedaba camino, pero también que ya habíamos dado el paso más importante. Meses después del juicio, la vida comenzó a tomar un ritmo distinto. Julián ya no estaba en el centro de nuestras vidas, y aunque la herida seguía abierta, por fin respirábamos con un poco de paz. Clara se mudó con los niños a un departamento modesto, pero lleno de luz, donde las risas de ellos devolvían un sonido que creía perdido. Yo regresé a mi casa, a mis rutinas sencillas, y volví a sacar mis pinceles del armario. La pintura se convirtió en mi refugio silencioso. El jardín era mi estudio improvisado. Montaba el caballete junto a las bugambilias, y el olor fresco de las flores me acompañaba en cada trazo. Pintar era recordar que aún había belleza, incluso después de atravesar la tormenta. El sol de la tarde iluminaba mis manos, y en el lienzo iba plasmando más que colores. Eran pedazos de mi historia, cicatrices convertidas en formas. A veces, mientras mezclaba tonos, me sorprendía sonriendo sola, como si cada pincelada me devolviera la vida. Un día Clara llegó con los niños. Los pequeños corrían por el jardín, jugando a perseguir mariposas, mientras ella se acercaba a ver lo que estaba pintando. «Mamá, siempre pensé que la pintura era solo tu pasatiempo, pero ahora veo que es tu manera de sanar», me dijo con una voz suave, cargada de gratitud. Yo asentí, sin necesidad de explicarle nada más. En cada trazo estaba escrito lo que las palabras nunca podrían abarcar. Ella se sentó a mi lado y permanecimos en silencio, viendo cómo el sol caía poco a poco detrás de las casas. En ese silencio compartido no había reproches, ni culpas, ni preguntas. Solo había una certeza: nos teníamos de nuevo. El tiempo perdido no podía recuperarse, pero sí podía transformarse en un presente distinto. Le tomé la mano y sentí su piel cálida, la misma que había cuidado desde que era una niña. Ese contacto era suficiente para recordarnos que habíamos sobrevivido. En uno de los lienzos decidí pintar lo que más me había marcado: una mujer saliendo de una casa en llamas, con la cabeza erguida y una maleta de cuero entre las manos. No era una escena de derrota, sino de liberación. Cuando Clara lo vio, se quedó en silencio largo rato. Luego murmuró: «Esa eres tú, mamá. Y gracias a ti, también soy yo». Sus palabras me conmovieron más que cualquier sentencia judicial. Era el reconocimiento que había esperado toda mi vida. Los niños se acercaron curiosos, señalando los colores intensos del cuadro. Yo los abracé y pensé en todo lo que había hecho por protegerlos, aunque no lo supieran. Eran mi mayor tesoro, la prueba de que la lucha había valido la pena. Clara me miró con lágrimas en los ojos y me dijo:
me salvaste la vida, aunque yo no lo veía. No sabes cuánto te debo. La abracé fuerte, deseando que ese momento quedara grabado para siempre en su memoria. La tarde siguió avanzando. El aire fresco movía las hojas de los árboles, y el sonido de las risas infantiles llenaba el espacio de una dulzura que había estado ausente durante demasiado tiempo. Me quedé observando la escena con los pinceles aún en la mano, consciente de que la vida me había quitado mucho, pero también me estaba devolviendo lo esencial. La dignidad no se recupera de golpe, se reconstruye en pequeños gestos, en días sencillos, en silencios compartidos. Esa noche, después de que Clara se fue con los niños, me quedé sola en el jardín. La luna iluminaba el lienzo inacabado, y sentí un nudo en la garganta. No lloré. Sonreí. Porque por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no era sinónimo de miedo. Ahora era un silencio sereno, una pausa necesaria, un espacio para respirar. La mujer en el cuadro parecía mirarme con orgullo, como si confirmara que había tomado la decisión correcta al escapar aquella madrugada. Guardé los pinceles y cerré las ventanas, dejando que la brisa nocturna entrara. Pensé en mi madre, en sus consejos, en las veces que me advirtió sobre escuchar la voz del corazón. Tenía razón, esa voz nunca se equivoca. Yo había dudado de la mía, me habían hecho sentir exagerada, incluso molesta. Pero al final, esa intuición me salvó. Y con ella, salvé también a Clara. El peso de esa certeza era ligero, como una caricia en el alma. Me recosté en la cama con el cuerpo cansado, pero con el espíritu en calma. Cerré los ojos y agradecí en silencio la oportunidad de seguir aquí, de seguir pintando, de seguir siendo madre. Porque entendí que mi valor nunca dependió de que me creyeran, sino de haberme atrevido a actuar. Y con esa idea clara, me dejé arrullar por la noche, sabiendo que la historia no terminaba en la herida, sino en la fuerza de seguir adelante. ¿Cuántas veces tuviste que callar para no romper la paz? Hasta que entendiste que tu silencio también te estaba rompiendo a ti. Y si hoy te encuentras en una casa donde tu voz ya no es escuchada, donde tu intuición es ignorada o burlada, como me pasó a mí, por favor, no pienses que estás exagerando. Tú no estás loca. Tú no estorbas. Tú ves cosas que otros no quieren ver, porque tu alma ha vivido más de lo que muchos soportarían. Tal vez no te creen. Tal vez te acusan de ser la que se mete donde no debe. Pero te digo algo, nadie tiene más derecho que tú de proteger lo que ayudaste a construir. Tú ya criaste, limpiaste lágrimas, diste techo, diste amor. Fuiste base. Y aunque ahora algunos te quieran correr del final, tú mereces estar en cada capítulo. Aquí, te vemos. Te honramos. Y te recordamos, aún hay caminos por pintar, tardes de sol por sentir, y personas que sabrán ver en ti el faro que siempre fuiste. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite saber que no está sola. Porque la verdad siempre encuentra la luz. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces no te imaginas lo que viví el día que fui a la boda de mi propia nieta, y mi hijo, con la voz llena de rabia, me gritó: «No hay lugar para ti, vete ya». Ese instante partió mi corazón, pero lo que hice después cambió para siempre el rumbo de mi familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Fui a la boda de mi nieta, pero mi hijo me gritó: «No hay lugar para ti, vete ya», porque lo que hice después nadie se lo esperaba. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.